Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes hoy en la ciudad Bnei Brak, la ciudad más ortodoxa que hay en Israel. Gracias por participar. Antes de comenzar el video, quiero confesarme y decirles de que en este canal dejé de publicar cosas relacionadas por la guerra por el mismo motivo de que lo uso para hacer terapia personal. Y así como al principio yo necesitaba compartir con ustedes mis vivencias como padre, de soldados que estaban en la guerra, en la batalla, en el frente, dentro de Gaza, lo que pasa ahora es de que tanto yo como mi familia pasamos un trauma, un terrible trauma, y la mejor manera de tratarlo en este momento es alejarnos de las noticias, alejarnos de la guerra, y por eso yo el material que estoy creando últimamente no tiene ninguna relación con la guerra, pero sí con Israel, con la Torá, con la Biblia, así que mis disculpas. De todas maneras, no faltan canales que informan sobre la guerra. Sabemos lo que pasó anoche, eso sí lo sabemos todo, la cantidad de muertos, soldados en Jan Yunes, y es por eso que quizás los cielos hoy en Israel están llorando torrencialmente. Estoy en Bnei Brak, en una avenida llamada Jabotinsky, que fue testigo del comienzo de una historia increíble que ustedes la van a escuchar una y otra vez y aún no lo van a creer. Y los que no me crean, los invito a que vengan a esta ciudad Bnei Brak, hablen con la gente porque no hay persona que no la conoce y les van a decir de que es verdad, de que es verídico lo que le pasé a contar, lo que les cuento a continuación. De todas maneras, el tema de hoy, a ver, me voy a acercar. El tema de hoy es la donación de órganos en el judaísmo y quiero traer el tema dividido en tres partes. Primero les voy a contar sobre una ONG que se dedica a la donación de órganos, tanto de riñones como de médula ósea. Una ONG que nació aquí por medio de un rabino y aún sigue en pie y tuvo un éxito increíble en el 2023 sin relación con la guerra. Lo segundo que les voy a contar es qué dice la ley judía acerca de la donación de órganos, para, por tercero, contarles aquella historia fascinante, emocionante, que la van a entender solo los que lleguen hasta el final de la historia. Por eso les pido que se queden hasta el final de la misma. Una historia que comienza acá, en la calle Jabotinsky, que divide la parte secular de Ramat Gan con la parte ortodoxa de Bnei Brak. Y aquí comienza todo con una persona que toma un pedacito de papel de un cartel, de un pedido. ¿Saben qué? Se los voy a contar cuando empecemos el video. Voy a meterme en la ciudad, vamos a relatarle las tres cosas, esperando de que no llueva, por lo menos en esta parte del día que yo quiero filmar para ustedes. Amigos, gracias por comprenderme a lo que les dije al principio y gracias por ayudarme en mi terapia. Los quiero mucho. Bueno, ya estamos caminando, amigos, y yo, para darme cuenta a diario de que estoy viviendo en el paraíso, no me hace falta mirar fuera de mi país y comparar mi situación a la del resto. Me basta con seguir mirando en mi interior, en mi sociedad o pueblo, para descubrir cada día de nuevo la riqueza que hay en él. Y no me refiero a la riqueza económica o militar, que también existe, ¿eh? Yo soy de los que le importa, más que nada, la riqueza humana. El fenómeno de donar un riñón o médula ósea de tu cuerpo para un trasplante renal, desinteresadamente, está teniendo, como les dije, cada vez más furor en Israel. La gente que hace colas, se inscribe y se hace revisar para el día que haya un receptor que lo necesite y que haya entre ambos emparentado genético, por supuesto, es cada vez mayor en Israel y a mí me llena de orgullo. Quien se debe llevar el mérito de este maravilloso proyecto es el rabino ortodoxo Yeshayahu Haber, quien fundó hace unos años la ONG Matanat Haim, un regalo de por vida. Y solo desde allí se consiguió 140 riñones, amigos, en el 2023. 140 donantes a quienes no les interesó el destino de su órgano, si fue para un familiar, vecino, árabe, judío o para un niño de un kibutz alejado. Lo hicieron anónimamente y sin ninguna retribución monetaria. Y esto antes del comienzo de la guerra, nada que ver con lo que nos pasó el 7 de octubre. Les voy a poner una foto en el video para que la vean, y si miran la foto con una lupa, verán que entre las 140 personas hay en la segunda fila, al lado del rabino Haber, una única persona no religiosa.
Entre todos los sacos religiosos, pañuelos o pelucas en las cabezas de las mujeres religiosas, las faldas o los sacos negros, las kipot, las gorritas o los tzitziot, los flecos, hay una sola persona no creyente y no practicante. ¿Cuál fue el motivo de su donación? Pensó en hacerle un regalo de bodas a su hija y decidió donar un riñón suyo a una desconocida mujer de Jolón. El riñón fue trasplantado con éxito y esa vida fue el regalo del padre a la joven pareja por la boda. Tanto el padre como su hija cuentan que sus vidas están divididas en dos, antes del trasplante y después. La segunda, mucho más feliz que la primera, por supuesto. Miki Malka quiso hacer todo modesta y anónimamente, pero al ser invitado al evento de la ONG y ver que era el único secular, quiso enviar un mensaje al resto de la sociedad. Miki quiso pasar a ser un embajador y lo hizo por medio de un posteo que publicó en Facebook con un llamado a la solidaridad. Amigos judíos, no religiosos, más de 1000 enfermos renales los están esperando. Les prometo que recibirán satisfacción de valores y conciencia como jamás sintieron en sus vidas, escribió. Aquel día de la foto me sentí un extraño entre tantos religiosos, escribió, pero me comprometí a una misión, que más personas que se ven como yo estén presentes en la foto del año que viene, la del 2024. Y amigos, supongo que más de uno se estará preguntando si está permitido donar órganos según la ley judía. Les cuento de que el judaísmo considera la vida sagrada. Por esta razón, donando un órgano para salvar una vida es el acto más alto de virtud. Pero a veces, precisamente porque la vida es sagrada, la donación de órganos también es problemática. La ley judía entonces distingue entre órganos donados durante la vida y donación del órgano después de la muerte. Mientras se está vivo, dice la halajá, donar un órgano sin el que se pueda vivir, como un riñón o médula ósea o sangre para salvar o mejorar otra vida, es uno de los más grandes actos que se podría realizar. En la teoría, lo mismo debe aplicarse a los órganos donados después de la muerte. Siendo que salvar vidas está por encima de casi todo, la oportunidad de hacerlo después de la muerte no solo debería ser aceptable, sino incluso obligatoria. Y ahora, amigos, les prometí una historia que sucedió aquí mismo en Bnei Brak relacionada al tema que, aunque no lo crean, les aseguro, es una historia real y todo quien vive acá puede dar testimonio de lo que digo. Se trata de la historia de un judío ortodoxo que caminaba por la calle Jabotinsky, aquella del principio, que une esta ciudad ortodoxa de Bnei Brak y la secular de Ramat Gan. Este joven se chocó con un cartelito que pedía médula ósea para un enfermo mortal. El cartelito decía: quien esté dispuesto, los cielos le retribuirán. Lo puso porque está prohibido pagar por un órgano en Israel. Lo que quiso decir es de que la donación es gratuita. El joven se emocionó mucho y fue a hacerse revisar para ver si era compatible. Al cabo de 3 días, recibió un llamado telefónico que le informó que su médula ósea era exactamente la necesitada. El joven ortodoxo pidió conocer al enfermo y al verlo se dio cuenta de que era un judío secular que no cumplía los preceptos de la Torá. Así y todo, se quedaron hablando horas sobre la enfermedad, la vida, la religión, un diálogo que los conectó muchísimo y que gestó un amor mutuo. El joven ortodoxo volvió a su casa y le contó a su padre sobre la plática que había tenido. El padre escuchó cada una de las palabras de su hijo y al final le preguntó por el nombre del joven, el del secular. Cuando su hijo le dio el nombre y apellido, pegó un grito al cielo. ¿Quién es? Te prohíbo que le dones. Antes de hacerlo, deberás matarme a mí, le dijo el padre. El hijo se asustó de la reacción de su padre. Pero papá, es para salvarle la vida. ¿Qué hay que no sea religioso? Es un judío más. Pero su padre siguió con la suya. No le donarás nada. El hijo, que no entendía lo que le pasaba a su padre, se apresuró en ir a su rabino a contarle lo sucedido. El rabino decidió ir inmediatamente a la casa de la familia para tratar de ablandar el corazón del padre, para entender por qué estaba tan en desacuerdo. Le dijo el padre al rabino: lo respeto mucho, rabino, gracias por venir, no pienso echarlo de mi casa, pero si has venido para convencerme, me iré yo de aquí.
El rabino intentó decirle que todo quien salva una vida, según el judaísmo, salva un mundo entero. El padre se quedó mudo, congelado. Después de unos minutos se levantó y se fue de la casa. El rabino quedó pasmado. Se dirigió al hijo y le dijo: aquí hay un secreto profundo que debemos averiguarlo. El hijo le dijo que su padre es una persona cerrada, pero cuando bebe un poco de vino se le ablanda el corazón y se pone a hablar. La noche de Pesaj le dijo que bebemos 7 copas de vino, es el momento ideal para investigarlo. Si quisiera usted, rabino, venir a casa después de la comida, sería la oportunidad ideal. Y así fue. Cuando llegó el rabino, el padre ya estaba perfumado de vino y se dirigió al rabino diciéndole: respetado rabino, le pido disculpas por mi reacción de aquel día. Le quiero explicar por qué lo hice y por qué mi negativa a que mi hijo le done a ese joven parte de su médula ósea. Le aseguro que me va a dar la razón. El rabino le prestó atención a cada palabra. Soy un sobreviviente del Holocausto, dijo el padre. En el gueto vivíamos unos cuantos hombres en una habitación pequeña, trabajábamos duro y no recibíamos nada. Mi hijo pequeño vivía con nosotros sin que los alemanes lo supieran, ya que lo ocultábamos y lo usábamos para que nos traiga pan de contrabando. Vivía en el techo y solo de noche lo sacábamos para que salga a robar pan de los nazis y nos los traiga. Esa era la manera nuestra de sobrevivir. Esa misma persona de la que estamos hablando, que me están tratando de convencer para que mi hijo le done al suyo médula ósea, era un experto en fabricación de bombas y trabajaba para los nazis. Por eso era muy respetado y cuidado por ellos, y no solo que recorría el gueto orgulloso sin temor a que lo maten, sino que tenía también 2 guardaespaldas para que nosotros no le hagamos daño. Cierto día entró a nuestra habitación con un palo en sus manos y comenzó a golpear las paredes hasta llegar al techo. Cuando escuchó hueco, golpeó más fuerte y junto con algunas macetas cayó del techo también mi hijo. Él lo tomó, le dobló sus manos por atrás, lo sacó afuera, cerró la puerta y al rato escuchamos 2 disparos que fueron como que me hubieran atravesado mi propio corazón. Dígame ahora, rabino, ¿podría yo perdonarlo? Mi hijo no salvará la vida del suyo. El rabino, en medio de un llanto de lágrimas, le dijo al padre: entiendo lo que sientes, pero ¿qué culpa tiene su hijo? Quizás haya aquí algo que no sabemos. Nadie conoce las pistas que a veces nos da Dios. Sus senderos muchas veces son ocultos. Además, tenemos la oportunidad de santificar el nombre de Dios por medio de esta donación. Ven, vayamos a hablar con el padre, por favor. Luego de horas, el rabino lo convenció para que vayan a la casa de aquel padre para hablar con aquel asesino. Al abrir la puerta, los ojos de ambos se miraron sin decir una palabra. El padre del enfermo casi se desmaya de la sorpresa, pero estaba emocionado al mismo tiempo. Luego de recomponerse, comenzó a hablar. Yo sé, tú estás enojado conmigo desde hace muchos años, pero también sé que intenté acercarme a ti para hablar y jamás me lo has permitido. Por lo visto, Dios me escuchó y te trajo hasta aquí porque hay algo que necesito contarte. Aquel día entré a tu casa porque los alemanes me pidieron que mate a todos ustedes porque sabían que ocultaban un niño en el techo que les robaba alimentos. Quise reducir el daño y les dije a los alemanes que lo mejor sería matar solo al niño para poder salvarlos a ustedes. Fue por eso que los saqué afuera con mis 2 guardaespaldas. Pero cuando llegó el momento, no tuve coraje y en realidad le disparé a los 2 guardias que estaban conmigo un balazo a cada uno. Para no complicarlos a ustedes, tomé a tu hijo y nos escapamos. A tu hijo lo escondí en un lugar seguro, en un monasterio de católicos, y volví a los nazis diciéndoles que se complicó la misión y al final murió tanto tu hijo como los 2 guardias. Lo hice sabiendo que a mí no me podrían matar porque yo les daba mucho uso. Pero en vez de matarme, me hicieron estéril para que jamás pueda tener hijos. Cuando terminó la guerra, sabiendo que no podría tener hijos, fui al monasterio y pedí que me devuelvan al niño a quien crié todos estos años con mucho amor. Ese hijo es hoy quien necesita la médula ósea. Ese hijo es en realidad tu propio hijo. Amigos, así termina la historia y así también voy a terminar el video.
Gracias por todo, los quiero mucho. Shalom.